El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Isaías capítulo 26. ¿Cuántos quieren paz? Todos queremos paz. Y Dios está dispuesto a darnos paz. Isaías 26, 3 al 4 dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si usted quiere paz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese que cuando predicaban los apóstoles hablaban con tanta sencillez y con tanta demostración y pruebas del Espíritu, que la gente aceptaba su enseñanza. ¿Por qué? Porque esta gente tenía interés en las almas. Así que quienes les escuchaban no podían decir sino que Dios era que estaba hablando verdad a través de ellos. El éxito de estos predicadores no era su estilo de predicar, sino era el Espíritu de Dios que usaba al predicador. Ellos perseveraban en hacer el bien, en medio de peligro, en dificultades. Y eso es una muestra de la gracia de Dios. Y donde quiera que se predique el evangelio del reino, hay que decir la verdad. Porque la verdad predicada es lo único que puede cambiar la sociedad. Y cuando estamos seguros de que se trata de la palabra de Dios, entonces podemos jugarnos por ella. Quiere decir que guardamos nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestra tendencia, la manera de reflexionar y perseveramos, persistimos en eso, vamos a tener paz. ¿Y qué es paz? Paz es un estado de tranquilidad, de calma, de sosiego. Es una quietud interior que sienten las personas y que les hace sentir un bienestar especial. La búsqueda de la paz es algo común en todos los seres humanos, porque todos anhelamos sentir paz. Pero en un mundo tan acelerado como en el que vivimos, la búsqueda de la paz resulta bien difícil. Cuando los judíos se saludaban entre sí, se daban 3 besos. 1, 2, 3. Y se decían shalom, que quiere decir paz. Porque la paz es aquella tranquilidad de alma que libera de los temores y lima las asperezas de la ansiedad. En todo el mundo se vive un ambiente de pánico continuo, mientras que Dios nos está ofreciendo su paz. Y la paz que Él nos da está disponible para cualquiera que la pida. O sea, que todas las cosas en el Señor hay que pedirlas. Usted quiere cambiar, tiene que pedirle que le cambie. Y cuando Él comienza a cambiarlo, va a tratar con usted, no con los demás. Es con la persona que le está pidiendo el cambio. Así que su paz es como un amparo, una ayuda en medio de las tormentas diarias de la vida. Su paz también es como un resguardo, una protección para los hogares que han perdido aún la fuerza de amar. Su paz también es como un abrigo en los corazones de los padres que tienen a sus hijos perdidos en el mundo. Su paz es como una defensa para los que están enfermos.
Su paz es bálsamo para los que han perdido un ser amado y no tienen consuelo. Él quiere darnos paz, aliento. Él quiere restaurar nuestras vidas, nuestras familias, para convertirnos en una iglesia fuerte. Porque esa iglesia fuerte se va a convertir en un pueblo fuerte. Y un pueblo fuerte se convierte en una nación fuerte. Por eso es que necesitamos ejemplo de matrimonios. Necesitamos familias fuertes, porque no tenemos en la nación ejemplo. Las autoridades no tienen mujer, no tienen familia. Tienen hijos, sí, pero no tienen matrimonio. Así que la iglesia es la que tiene que dar ejemplo. Si el matrimonio está en fracaso, Dios puede restaurar eso. Es solo ponerse en sus manos y decirle, Señor, cámbiame a mí. ¿Y por qué no a este primero? A vos te va a cambiar, porque sos vos la que estás pidiendo. Él va a levantar hombres y mujeres para servirle con un propósito. Y el propósito es alcanzar una ciudad para luego alcanzar una nación. En nuestro país hay una cultura del junte. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Dios estableció el matrimonio desde el principio, porque Él sabía que las familias forman la sociedad. El mundo no tiene paz, el mundo clama, gime, suspira por paz. Pero ¿qué dice la Escritura? No hay paz para el impío. Por eso también Dios ha dicho que Él mismo guardará en perfecta paz. Eso quiere decir, guardará con paz interior a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas diarias que golpean como un turbión nuestras vidas. Él guardará en perfecta paz a quienes perseveran pensando en Él, permanecen en Él, piensan en Él, meditan en Él, confían en Él y le creen. Porque la paz es herencia de los santos en el reino de Dios. El que confía en Él disfruta de paz, de sosiego, de descanso, de tranquilidad de alma, de quietud. ¿Por qué? Porque está confiado que Dios le está protegiendo. Paz es lo que necesita el mundo, las naciones, los vecinos, las familias, porque en 3.500 años de civilización registrada solo han habido un periodo de 286 años de paz en toda la tierra. Y durante ese mismo periodo de tiempo se han violado más de 8.000 tratados de paz. La gente se reúne para hacer tratados de paz, para después violarlos. Las Naciones Unidas precisamente se crearon con el propósito de mantener la paz, la seguridad internacional. Y para este fin se tomaron medidas colectivas para prevenir y para resolver toda amenaza en contra de la paz. Pero la gente que vive en este mundo es una gente aguerrida. Ya desde antes del diluvio, la civilización se caracterizó por ser violenta. El desenfreno humano no ha cambiado. Todavía es mediante la lujuria y la violencia que la maldad encuentra su expresión en la sociedad. Por eso la mayoría de las personas no viven en paz. ¿Por qué? Por la violencia. Somos criticones, intolerantes, todos enfrascados en una pelea continua unos contra otros. Por eso es que Cristo vino a cambiar la mente del hombre y a traerle paz. Tú guardarás en perfecta paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque confía en Él. El profeta no está escribiendo sobre la paz internacional.
está hablando de una paz individual, consigo mismo, con Dios y con los demás. ¿Qué quiere decir persevera? Viene de un término que significa recostarse, descansar, apoyarse. Porque da la idea de que la persona está siendo sostenida por alguien en quien se ha apoyado. ¿Qué significa pensamiento? Viene de un verbo que significa enmarcar, labrar, formar. Y lleva la idea de una forma de pensamiento. Ahora, si se pone junto perseverar y pensamiento, se puede decir que es una forma de pensar que está siendo ayudada al apoyarse y por lo tanto está siendo sostenida. En otras palabras, la forma de pensar está siendo sostenida como resultado de apoyarse y por esa causa hay paz. Y esto no viene de ningún ser humano, sino de Dios, en quien la persona se está apoyando. Entonces, cuando la mente está enfocada, está apoyada en Él, entonces puede recostarse, puede estar tranquila, porque los pensamientos podrán venir, pero no van a hacer nido en nuestra cabeza. Hay que aprender a vivir la fe. Pensamientos malos siempre van a venir, pero la Escritura dice que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso pensar, dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos que rechazar los malos pensamientos porque siempre van a venir. Y cuando nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos, vamos a pensar menos mal. Va a disminuir los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque su pensamiento está apoyado en Él. En Él va a perseverar, en Él va a mantenerse y va a tener paz. ¿Cómo sabe Dios darnos ese descanso? Hay momentos difíciles en la vida de cada ser humano, momentos de mucha tensión, momentos de enfermedades, momentos de escasez, momentos de flaqueza, donde la casa espiritual de uno tambalea. Porque ve las cosas, ve las situaciones y parece que Dios no escuchara, pero solo parece, porque Dios nunca llega tarde. Y aún todas las cosas que nos parecen malas, Dios las puede cambiar para bien. Y uno grita y dice, no aguanto más, esto no lo puedo soportar, quisiera morirme. Pero es bueno saber que nadie muere cuando quiere, sino cuando le llega la hora. Solo hay uno que muere en la víspera. ¿Qué se llama? Y les gusta comer todavía. ¿Se llama qué? Chancho, cerdo, porcino, cochino, es el mismo. Y cuando está bien torrado, no nos importa que le digan cochino, chancho, cerdo, porcino. ¿No es cierto? Es el único que muere en la víspera. Así que en Eclesiastés dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Es por eso que si no fuera por la ayuda de Dios sería imposible sostenerse detrás de cada situación difícil. Y Dios nos da una porción más grande de paz y la da en proporción a la que necesitamos. Esto no es consuelo para los afligidos, pero sí es un principio bíblico que funciona, que da resultado en las diferentes etapas de la vida. Hechos, capítulo 19, del verso 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma.
Y en el verso 36 dice, puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Por un periodo de 27 meses, 2 años y 3 meses, Pablo estuvo predicando en la ciudad de Éfeso. Y todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos, tuvieron el privilegio de escuchar las buenas nuevas. Es un privilegio y es una bendición escuchar el Evangelio. No en todos los lugares del mundo las personas pueden darse el lujo de asistir a una iglesia cristiana y con toda libertad escuchar las buenas nuevas del reino. Pablo estaba en Éfeso predicando y enseñando a la gente que asistía a la casa de un creyente que con gusto había prestado su casa para una célula. Pero de repente, mientras todo marchaba bien, Pablo se vio metido en un conflicto, en una perturbación de orden público. Porque los plateros de Éfeso se levantaron en contra de la predicación de Pablo. Porque él decía que los dioses que se hacían con las manos no eran dioses. Hechos 19, 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y después pasar a Roma. Roma era la meta de Pablo. Él era un líder con visión, con metas claras. Y la persona que vive al día, no tiene metas, ni tiene planes claros. Pablo no tenía ese tipo de problema porque él sabía lo que quería. Por eso siempre les pregunto, ¿cómo se ven de aquí a 2 años? ¿Cómo se ven de aquí a 5 años? Porque el creyente tiene que tener metas claras. Porque con las metas uno comienza a caminar en ellas. Si usted no camina en ellas, usted no va a ir a ningún lado. Pablo sabía lo que él quería. Roma era su meta final. ¿Por qué quería ir Pablo a Roma? Porque Roma era el centro del poder político, económico y militar más grande de la época. Él quería que los creyentes de Roma escucharan de su boca la proclamación de las buenas nuevas. Porque en los planes de Dios no hay ciudad, por grande o pequeña que sea, que quede al margen de la predicación del Evangelio. En Roma habían habitantes de todos los países. Llenaban las calles y cada uno traía su religión, traía sus creencias, traía su fe. Y este imperio era orgulloso de sus logros y por eso estaba engañado con tantas religiones, con tantos sistemas que lo único que hacían era confundir a sus habitantes. Así que Pablo se sentía obligado con toda esta gente, porque él no tenía duda que el evangelio que predicaba tenía el poder para salvar al hombre del pecado, poder totalmente ausente en el pensamiento del hombre hoy. Este mensaje también que está dirigido a todas las personas que han logrado entrar al siglo XXI. Porque tal como los habitantes del Imperio Romano de hace 2000 años, todos necesitan saber que tienen la posibilidad de una mejor vida, porque solo Cristo trae paz al corazón del hombre. Dios da paz aún en medio de sueños no cumplidos. Paz es la habilidad de permanecer fiel, aun cuando los sueños todavía no se han hecho realidad. Dios le había dicho a Pablo que iría a Roma y Pablo estaba seguro que iría, pero de repente, cuando se alistaba para ir, sucedieron estos problemas. Si él dejaba a un lado sus metas, sus proyectos, sus propósitos, se quedaría frustrado. Pero él, a pesar de lo que estaba viendo, que era un levantamiento, un motín,
que no era pequeño, él tenía paz, porque sabía en quién había confiado y quién lo estaba apoyando. Porque el que estaba apoyando a Pablo, Pablo sabía que Dios no miente y que en él sus promesas son sí y amén. Si vos tienes un llamado y no caminas en dirección a tu llamado, vas a ser un hombre o una mujer frustrado. No vas a poder avanzar. No vas a conquistar nada. Pero si sabes lo que quieres, sabes a dónde vas, sabes para qué has venido a este mundo, tu vida va a ser diferente. No vas a hacer un cualquier cosa que vas a invertir tus años en nada. Vas a ser una persona sabia que vas a invertir tu vida en el reino donde tienes recompensas eternas. Porque está escrito en la palabra que los que predican la justicia van a brillar a perpetuidad. ¿Cuál era el problema entonces? El problema era que había un platero llamado Demetrio. Y Pablo estaba siendo acusado públicamente por un hombre que ni siquiera conocía. Se trataba, como dije, de Demetrio, el platero, que tenía su gremio, tenía su agrupación, una especie de sindicato del primer siglo. Se trataba de hombres del mismo oficio. ¿Y qué fabricaban esto? Todos ellos fabricaban medallitas de plata de la diosa Artemisa, o también llamada Diana. La Biblia los llama templecillos, porque quizás las medallas de plata tenían la figura del templo de la diosa Diana. El templo y su altar. Es decir, los efesios pensaban que el templo y su altar había descendido del cielo y que el dios Júpiter lo había traído y cayó en ese lugar específico, en Éfeso. Y por esa causa ahí construyeron alrededor del templo la ciudad, alrededor del altar, ahí construyeron la ciudad. Pero el problema mayor era que el cristianismo había crecido tanto que era una amenaza constante. Era una amenaza constante para los intereses creados, como lo está haciendo hoy en Bolivia por la multiplicación de cristianos, que ya somos más del 30% en el país, según la prensa El Deber y La Razón. Así que en Éfeso, los bolsillos de los plateros se vio amenazado porque tenían un negocio redondo de venta de templecillos o reliquias que eran comprados por los turistas como recuerdo de su estadía en Éfeso. Así que cuando Demetrio el platero se dio cuenta que sus ganancias estaban disminuyendo, se enfureció y enojó a los otros. ¿Qué había pasado? Hechos 19:26. Él decía, un tal Pablo ha llegado a convencer o ha logrado convencer a la gente, no solamente en Éfeso, sino también en Asia, y está proclamando que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero solamente Pablo había estado enseñando la palabra. Y la palabra trae vida, la palabra trae libertad, la palabra abre los ojos. La idolatría es un pecado grave y ofensivo delante de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 44, del verso 9 hacia adelante, habla precisamente acerca de la idolatría, diciendo, ninguno de los que hacen ídolos vale nada. Está hablando de los fabricantes. Y los que le dan culto son ciegos y estúpidos. Quedarán en ridículo. Fíjese, decía Isaías, el herrero calienta el metal y a punta de martillo le da forma, lo moldea,
Haz una medalla, haz un templecillo, hace una imagen de hombre o de mujer o algún signo del horóscopo. El escultor, decía Isaías, traza su dibujo y con escoplo hace una figura humana. El tallador, decía Isaías, corta un árbol, con esa madera cocina. ¿Por qué? Porque esa leña, ese árbol le sirve de leña, le sirve de combustible. Con esa madera se calienta. Y con un pedazo de palo sobrante hace una estatua. Y después de hacer una estatua, se inclina delante de ellos para adorarle y todavía le dice a la estatua, sálvame. Esta gente, decía Isaías, no entienden. Tienen ojos ciegos y el entendimiento cerrado. Por eso no comprenden y ni siquiera razonan. Así nos pasaba a todos. Cuando uno está en ello, no lo ve. Dios tiene que abrirle los ojos para poder ver y conocer la verdad. No faltará quien diga que los cristianos, la paz de los cristianos es pura ilusión. Y es porque esa persona que habla así ha estado luchando en alguna situación difícil por mucho tiempo y sin ayuda. No conoce a Dios. O quizás lo diga porque su matrimonio está amenazado con una destrucción inminente y no le ve salida. ¿Sabe qué hacer cuando las esperanzas le fallan? ¿Sabe qué hacer cuando no hay solución o cuando parece que no hay solución para el problema? Lo único que le queda a la persona es buscar a Dios. Así que Él te dice hoy, no me importa que me hayas culpado de tus fracasos. No me importa que me estés acusando de lo que te pasa. De todas maneras, abro mis brazos para recibirte. Por eso somos llamados por el mensaje del Evangelio para obtener paz, consuelo. Así que te exhorto, confía en Él. Él es confiable. Apóyate en Él. No lo vas a tumbar. Él es firme y vas a hallar descanso. Y entonces, cuando hagas eso, la paz vendrá a tu vida. Póngase de pie y haga lo propio. Y comience a hablarle al Señor. Si no sabe cómo, repita conmigo. Quiero agradecerte, Padre, por la invitación que me haces de venir a ti. La paz que tengo es momentánea, para luego volver a fatigarme, para luego volver a desesperarme, porque no he entendido la forma, la manera en que tú me has llamado. Yo necesito paz. Quiero someterme a tu yugo y a tu autoridad, porque quiero descanso. Pon en mí tu yugo, Dios, porque tu yugo es ligero, es liviano. Quiero aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Yo quiero descanso. Gracias por tu paz. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.